Comencem? Bueno, buena tarde, buena vesprada. Millor castellà, ¿no? Mejor en castellano. Sí. Vale. Bueno, me llamo Gustavo, hemos traído materiales con compañeras de un proyecto que se llama la Revista de Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, y ese va a ser un poco el eje de lo que queríamos o de lo que os hablaré durante esta tarde. El título de la conferencia es Sin lavarse las manos, porque lo que queríamos trasladaros hoy aquí es qué hay detrás del sistema alimentario globalizado, capitalista, industrial, como lo queramos llamar. En realidad lo podemos llamar de muchas maneras, pero seguramente la única incorrecta es llamarlo agricultura. Entonces os sitúo desde el principio, porque los contenidos de esta charla van a ser contenidos políticos, de quitarnos las vendas de lo que esconde el sistema de producción de alimentos, más allá de los impactos que pueda o no pueda tener sobre nuestra salud. Ese es el contenido. ¿Y por qué el sin lavarse las manos? Pues precisamente por eso, porque lo que me gustaría a mí es que durante esta charla generar, o sobre las que ya lo tenéis, trabajar la necesidad de tomar conciencia social, política, geográfica, si me apuráis, de nuestras opciones a la hora de alimentarnos, nuestras opciones a la hora de defender el territorio, nuestras opciones a la hora de estar participando en actividades como la que se vive aquí estos días en Altera. Por eso también me gusta decir que hay que desobedecer las normas de la buena urbanidad que se explicaban en los colegios franquistas y posfranquistas, porque yo las estudié. Decían que tenías que lavarte las manos. Bueno, pues queremos ir a la mesa sin lavarse las manos, queremos mojarnos, queremos comprometernos, queremos tener opción. Te dicen que hay que comer con la boca cerrada. Bueno, pues yo digo que no, que hay que comer sin cerrar la boca, o que hemos de hacer este ejercicio de no callarnos, de denunciar, de cuestionar todas estas cuestiones que nos parecen injustas, que nos parecen indefendibles. Bueno, pues necesitamos el trabajo y la voluntad individual, pero también el encontrar los espacios colectivos de lucha para generar voz, incidencia política. Y otra de las normas de educación que te decían es que no se puede cantar en la mesa. Bueno, en catalán igual que si cantas, que siempre la canta, que siempre la taula y canta allí. No, si canta la taula. Bueno, estoy fent un lío. No te enseñen incumplir, ¿no? Te dicen que estás loco. Bueno, pues nosotros cantar en la mesa sí, porque detrás de toda esta denuncia, detrás de buscar qué hay tras el sistema agroalimentario globalizado, nuestra propuesta, la soberanía alimentaria, es una propuesta alegre, divertida, estremecedora muchas veces, de otro modelo de entender la agricultura y la alimentación. Por eso también decimos sin miedo que hay que cantar en la mesa. Antes de empezar con el PowerPoint, una primera reflexión. Hoy, y a mí me parece que es una bonita coincidencia, hoy es el Día Mundial de la Mujer Campesina, de la mujer rural. No sé si se consigue toda la visibilidad que desearíamos, pero sabéis que hay días para todo. Hoy es el día. Y yo quiero empezar recordando o haciendo entre todas un ejercicio de ¿quién debió ser la primera mujer campesina? ¿Quién debió ser que sabemos que hace 10.000 años entendió o descubrió o presintió que los granos que recolectaban y que los granos que consumían también los podían enterrar en la tierra? ¿Quién descubrió que tal vez apelmazando la tierra, poniéndole agua o tal vez llorando sobre esa tierra, empezaba a brotar de nuevo, ¿no? ¿Y quiénes fueron esas personas? Seguramente mujeres. ¿Y qué más hicieron estas personas? Pues hace 10.000 años empezaron a viajar
y a llevar esas semillas consigo y a hacer que ese descubrimiento, que no es como el que celebrábamos el día 12, no habían aviones militares ni genocidios. En ese descubrimiento se propagó y fue saltando islas, por los mares, caminando por los continentes y se desperdigó, y todas esas semillas que empezaron a cultivarse se fueron repartiendo por el mundo. Eso es lo que celebramos hoy. Pero lo que nos olvidamos es que esa primera mujer rural, campesina, que descubrió la agricultura, lo hizo en el territorio que hoy llamamos Siria. Y que fue en esa zona, la creciente fértil, Palestina, Egipto, Siria, Irán, Irak, que nació la agricultura. Y que fue entonces cuando miles y miles de personas en viajes llevaron las semillas a todos los demás continentes. Si nosotros hubiéramos puesto vallas y muros al viaje de esas personas, aquí hoy no habría ni la Feria de Altea, ni els Camps amb Ordi, ni farían cervezas. Nos hemos olvidado, y ahora esas personas, vayan donde vayan, todos son vallas. Y Europa sabe mucho de agricultura, pero en el fondo es, como me gusta decir, un monocultivo de vallas. Lo único que cultivamos hoy en día son vallas, y muros, y policía fronteriza, para protegernos. Pero fijaros, la agricultura emana, nace en esos territorios. Bueno, entonces, mi intención era presentaros dos modelos de agricultura. Una agricultura que no se puede llamar agricultura, pero que es la agricultura capitalista, que es una agricultura que es insostenible, y ahora la vamos a dibujar, y la propuesta de la agricultura de la soberanía alimentaria. Mirad. No miréis porque no sale. ¿Dónde empieza la agricultura? Cualquier agricultura, lo sabéis perfectamente, empieza en la tierra. Pero la tierra es una capa fértil de 5 o 6 centímetros, no más. Hoy en día, con este modelo de agricultura industrial o capitalista que voy a intentar desvestir, la tierra es el bien, es un bien preciado, es un bien que detrás de él están como usureros las grandes corporaciones, los grandes fondos de inversión, incluso estados, intentando, y lo están logrando, acaparar la tierra. Hay un fenómeno que se conoce como acaparamiento de tierra. Hay un verdadero expolio para controlar la tierra fértil. En El Señor de los Anillos dice el Gandalf o el Frodo, no lo sé, que quien controle el anillo controlará el mundo, ¿verdad? Bueno, pues hoy en día quien controle la tierra fértil controlará el mundo, porque la tierra fértil es finita, hay la que hay. No, Mark Twain lo decía ya hace tiempo, decían, compren tierra que no se fabrica más. Efectivamente, la tierra es finita, no solo es finita, cada vez tenemos menos tierra. Cada vez que permitimos que en nuestro pueblo se instale un polígono, estamos destruyendo huertas. En Cataluña, yo soy de Barcelona, esto es una canción, en Cataluña, con todos los gobiernos que tenemos, progresistas y soberanistas, las que vulgueu, todos, la tierra fértil, la tierra agraria, se vende al mejor postor. Hace 3 meses se vendieron 15 hectáreas, que als pagesos sabeu que 15 hectáreas es bastante, de la mejor tierra fértil del delta del Llobregat, que sabéis que los deltas son especialmente fértiles, se vendieron a la multinacional Amazon para construir un almacén. Es decir, fijaros, no solo dejamos de tener 15 hectáreas de tierra fértil, sino que encima de esa tierra fértil nace, crece, se desarrolla y morirá
una multinacional que, entre muchas cosas, reparte producto fresco por Barcelona. Es decir, las mismas empresas que están acabando con la pequeña agricultura y con la agricultura de proximidad, que es la que vamos a defender, están acaparando la tierra. Hay muchos ejemplos y seguro que aquí en las vuestras tierras también sabéis de polígonos, de rotondas, somos la nación rotondas. Todo eso es acabar con la tierra fértil. Y ese es un fenómeno mundial, de dimensiones escalofriantes. Se habla de que aproximadamente hay más de 80 millones de hectáreas de tierra fértil que ya han pasado a manos de extranjeros o no de los propietarios locales, que han sido compradas, ya os digo, por multinacionales del agro, por fondos de inversión, sobre todo por fondos de inversión, incluso por terceros países. No me voy a alargar porque si no, no llego al final, pero es fácil de entender. Si yo soy un banco de inversión y tengo que poner el dinero en algún lugar que me rente, la tierra fértil, que es un bien finito y con capacidad productiva, su valor especulativo es brutal. En este momento el valor especulativo de la tierra multiplica por 5 el de cualquier valor de la bolsa de Chicago o de las bolsas en general, y multiplica por 10 el valor del oro. Es decir, que es el lugar donde, si tú pones dinero, esto no lo hagáis. No os estoy dando pistas. Pero donde tú quieras multiplicar dinero más rápidamente es comprar tierra fértil. Bueno, 80 millones de hectáreas fundamentalmente las están robando en los países pobres del sur, que les llamamos pobres pero son ricos, porque son ricos precisamente en tierra fértil. China compró en Ucrania, y por eso empezó la guerra, y si alguien quiere se lo explico. China compró en Ucrania, justo 3 meses antes de empezar el conflicto, una superficie equivalente a toda Galicia. ¿Por qué? Porque Ucrania es la tierra fértil de mayor calidad de toda Europa, es el granero de Europa. Y Putin contraatacó, porque necesitan esa tierra. China está comprando tierra en África. ¿Cuántas hectáreas compraron en Ucrania, los chinos? Al equivalente a la superficie de Galicia. No sé eso en hectáreas cuánto es, pero... O sea, hay que hacer la equivalencia, yo no me la sé. Pero ese es un fenómeno que, como os estaba diciendo, es a nivel, desde luego es un fenómeno a nivel planetario. ¿El por qué? Por la especulación y también para poner en marcha grandes plantaciones de monocultivos que necesita no la población para comer, sino la industria alimentaria para llenar sus cuentas monetarias. Hoy en día se están comprando mucha tierra, se está controlando mucha tierra, básicamente para 2 monocultivos. El monocultivo de la soja, que se dedica en el 99% para alimentar a los animales. La soja se produce para elaborar piensos para engordar a la ganadería industrial. Toda la otra soja que veis es una cosa muy residual, y monocultivos que se ven en el Google Maps inmensos, que están colmando zonas del Congo, zonas de Indonesia, zonas de Malasia, zonas de Colombia, y tiene mucho que ver con el acuerdo de paz, de palma africana, que son el gran monocultivo del siglo XXI, desde el que se extrae el aceite de palma, que tiene 2 funciones básicas. Son productos para procesar alimentos, para la bollería, para la agricultura, para los alimentos industriales que ya conocéis, o para dar de comer a los coches. Se produce mucha palma africana que se ha robando tierra para la elaboración de lo que se llaman agrocombustibles. Ahí empieza la agricultura industrial en esta personal interpretación. Controlar la tierra, controlar las semillas. Siempre nos preocupa el tema de las semillas transgénicas, podemos hablar de las semillas transgénicas, pero en realidad lo que nos ha de preocupar
después de la fusión de la compra de Bayer con Monsanto, tal vez un poquito más, es que, en cualquier caso, antes de la fusión, 4 empresas controlaban el 66% de todas las semillas comerciales y el 100% de todas las semillas transgénicas. Con la fusión, en lugar de 4, son 3. Es una fusión de bombo y platillos, pero desde el punto de vista de analizar un oligopolio, de pasar de 4 a 3, a mí eso no me parece que realmente sea muy relevante. Lo relevante es que es exactamente eso, están controlando el mercado de las semillas. Que es relevante porque son menos manos. Sí, pero de 4 a 3, bueno, podemos entrar si queréis luego en ese análisis. Pero fijaros la cadena, se controla la tierra, ya de forma totalmente directa, poniendo ahí los pies, se controla el principio de la alimentación, que son las semillas, con semillas certificadas, tanto híbridas como transgénicas, que tú, agricultor, agricultora, no vas a poder reproducir y siempre tienes que seguir comprando a estas grandes multinacionales. Y que todas estas semillas requieren y necesitan, porque van en un pack, es un kit, la utilización de químicos, también evidentemente patentados, de químicos para su crecimiento. Supongo que tenemos claro, y si no yo os lo comento, que las empresas que producen semillas, Monsanto, Bayer, su esencia no son empresas que querían, o que su vocación de negocio no es producir semillas. Monsanto no es una empresa agrícola, Bayer no es una empresa agrícola. Para ellos la agricultura es un negocio subsidiario. Son empresas que producen venenos, que producen químicos, que producen agrotóxicos. Y podemos, si queréis, revisar la historia. Uno de los grandes primeros negocios de Monsanto fue la fabricación de un herbicida, el agente naranja, que se utilizaba en la guerra de Vietnam para fumigar y poder localizar dónde se escondían los guerrilleros vietnamitas. Bayer tenía negocios con el holocausto nazi y con la elaboración de uno de los gases que se utilizaba en los campos de concentración. Pero lo importante es que están fabricando pesticidas, perdonadme, que están fabricando semillas, eso sí que es un oxímoron, ¿no? Fabricar semillas, pero se elaboran esas semillas transgénicas porque lo que se les incorpora, la novedad que incorporan esas semillas, su valor añadido, es que van a funcionar en la medida en que se les puedan aplicar esos químicos, ¿no? Ese es el caso más sencillo de explicar, es el de la soja transgénica, que es el único ser vivo del planeta que si lo rocías con glifosato, con Roundup, no se va a morir. ¿Quién fabrica Roundup? Monsanto. ¿Quién fabrica glifosato? Es Monsanto. Y Monsanto inventa unas semillas que van a exigir que tú tengas que comprar ese pesticida, ese veneno. Ese es el negocio de las empresas químicas. Entran a la agricultura para hinchar las ventas de lo que saben hacer. Y realmente saben hacer veneno. No debe ser difícil saber hacer veneno. Sí. ¿No se ha denunciado por nadie cuando empezaron? Mira, yo tuve una vez una conversación con una señora que se llama Sofía, que además ganó el premio Nobel alternativo que han ganado muchas mujeres, que hoy, que es el Día de la Mujer Rural, pues vale la pena poner sobre la mesa. Es el mismo premio que ganó Berta Cáceres, una indígena campesina que luchaba y defendía su territorio y sus ríos, pero que fue asesinada en Honduras. Bueno, yo estuve con Sofía. Sofía ganó el premio Nobel alternativo por su defensa y su lucha y su denuncia, porque ella vive en uno de los barrios de Rosario, en Argentina. Argentina actualmente, no voy a llegar al final de me voy a quedar aquí seguro. Argentina hoy en día, fijaros, y los que tenemos más memoria recordaremos cómo Argentina era
un país con una diversidad agrícola, con una capacidad alimentaria, después de la guerra incivil que decía Gloria Fuertes en España, nos alimentábamos y nos llegaban productos de Argentina, carne de Argentina. Bueno, hoy en día Argentina, el 60% de su tierra, acaparamiento, el 60% de su tierra es soja transgénica. Imaginaros lo que significa a nivel de país, de Estado, dedicar el 60% de tu tierra a un único monocultivo. Desde el punto de vista de vulnerabilidad alimentaria para ese país es gravísimo. Dependen ya de comprar los alimentos en el exterior, como nosotros. Pero en países que hasta hace poco tenían esa capacidad, tenían esa soberanía alimentaria. Bueno, pues Sofía vive en uno de los barrios de Rosario, rodeada de soja. Allí sí que vayas donde vayas, hay soja. Y en Argentina se permite, como son tan extensos esos monocultivos de soja y de soja y de soja, se permite fumigar con Roundup, con glifosato, con el producto de Monsanto, que mata todas las malas hierbas, excepto la soja. Bueno, en realidad no hay malas hierbas. Víctor Hugo lo decía, lo que hay son malos agricultores. Pero rocían con glifosato, pero claro, si ya de por sí rociar con mochila ya tiene muchos riesgos, porque los productos van a la capa de la tierra, a los acuíferos, puedes incluso inhalar. Si te lo rocían en avioneta, entenderéis que ese glifosato llega a las personas. Y como las personas no somos transgénicas, como no somos inmunes al glifosato, los efectos de un veneno en tu cuerpo, y en ese caso directos, porque también el glifosato llega vía alimentación. Hace poco 48 eurodiputados hicieron análisis de sangre y los 48 tenían glifosato en su sangre. El 99% de las cervezas alemanas tienen glifosato, con prensa desayuna, que es más sana. Ya me estoy perdiendo. Rociar directamente con glifosato, imaginar lo que puede representar. Bueno, pues representa que en esos barrios humildes de Rosario, de Córdoba, de toda esa zona sojera de Argentina, Brasil, Paraguay, el 90% de Paraguay es soja, el 90%. Eso llega al cuerpo humano de forma directa, por contacto. Y eso está provocando en muy poco tiempo, desde la aplicación del glifosato, un aumento de muchas enfermedades, de malformaciones embrionarias, de cánceres, de problemas renales. Y Sofía Gatica, con otras compañeras, empezaron a hacer una denuncia tan fácil y tan bonita como nos la explicaba a nosotros, que ellos habían dibujado, juntando folios, el mapa, expandían el mapa de su barrio que tenían dibujado, y con puntitos de colores ponían rojo, cáncer, azul, malformación, verde, abortos, no sé, no lo recuerdo. Y cuando desplegaba el mapa, todo el barrio estaba lleno de puntitos de colores. No era un dibujo muy bonito. Bueno, ganó el premio Nobel, la recibió Obama. Todo esto, fijaros, para intentar contestar a este señor el círculo que os he dicho. Monsanto es una multinacional con sede en los Estados Unidos y se reunió con Obama. Y Sofía nos explicó a nosotros que el ser humano con más poder en el mundo le reconoció que él sabía de los efectos del glifosato de Monsanto, pero que él a Monsanto ni toser. Entonces, supongo que la respuesta... Lo que yo quería preguntar es, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no podía haber denunciado. La Organización Mundial de la Salud ha dictaminado que el glifosato, hay una categoría, está en la segunda categoría 2, que es el probable cancerígeno. Hay el cancerígeno que está demostrado en seres humanos, y luego hay el 2 que está demostrado en los laboratorios, pero no hay epidemiología en seres humanos. Entonces está en esa categoría. Entonces ahora en estos momentos, cuando eso, después de muchas presiones y de muchos años, que no necesitamos evidencias de laboratorio, porque son evidencias fotográficas, son rostros lo que lo explican, ahora se ha solicitado que se retire el glifosato del mercado. Pero
Comisión Europea, que no el Parlamento, la Comisión Europea le va dando prórrogas. De momento, hasta el 2017, en Europa se fumiga con glifosato. Pero también es verdad que hay iniciativas muy interesantes a nivel de municipio de dejar de utilizar el glifosato en los espacios que tú controlas, porque el glifosato se utiliza en parques y jardines, en las escuelas para limpiar los patios de los colegios. La Renfe es una gran compradora de glifosato para dejar las vías del tren limpias. La pagesía, los pagesos industriales, los agricultores utilizan entre sus oliveros, entre sus olivos, utilizan glifosato, ¿verdad? Sigo para que podamos hacer el ejercicio completo. En esa agricultura industrial no nos olvidemos que además siempre va asociado a fertilizantes químicos, que podamos comer de todo en todas las épocas del año responde, luego lo veremos, a que estamos importando alimentos de muchos lugares, pero también responde a jugar, a ir en contra de la naturaleza y pedirle a esa naturaleza mayor producción, y eso se hace con abonos artificiales. En realidad los abonos artificiales siempre son, básicamente, o hasta ahora, mayoritariamente, una mezcla, diferentes porcentajes, de 3 elementos químicos NPK: nitrógeno, fosfatos y potasas, ¿verdad? Bueno, eso además es un doping para la tierra. Eso hace crecer a las plantas, pero mata a la tierra, que es el sustrato al que debemos cuidar. Bueno, eso tiene unas repercusiones geopolíticas que a veces también no tenemos presentes. Cuando decimos que la agricultura industrial es insostenible, uno de los primeros argumentos es eso. Estamos hablando de 3 elementos que algunos son finitos. Por ejemplo, los fosfatos. Esos son minerales. Y igual que la tierra fértil tiene las hectáreas que tiene y no la podemos ensanchar, por eso decimos que estamos consumiendo el nivel de 3 planetas Tierra. Bueno, con las fosfatas son polvo de mineral que hay el que hay, y se calcula que llegaremos al pico de las fosfatas al punto de que ya no va en descenso en 15 o 20 años. Quedan reservas importantes en Estados Unidos, en China, y fijaros, las mayores reservas están en el Sáhara Occidental. ¿Por qué pensáis? Por eso os decía que esto era un repaso geopolítico a la alimentación. ¿Por qué os pensáis que la Unión Europea sigue permitiendo, por mucho que digan las Naciones Unidas, sigue permitiendo el control de Marruecos del Sáhara Occidental? Porque gracias a ese control, en esos pactos con Marruecos, Europa, y sobre todo España, y sobre todo una empresa que se llama Fertiberia, de donde fue directora nuestra actual ministra de Agricultura, puertas giratorias. Las puertas giratorias se inventaron en la agricultura. Se importan del Sáhara Occidental. En el número que hicimos de minería de la revista Soberanía Alimentaria se ve una foto de la cinta transportadora desde la mina hasta Alauín, que es de donde sale en barcos hacia Canarias y hacia la península. Esa cinta transportadora, si queréis jugar, se ve desde Google Maps, porque es la cinta transformadora más grande del mundo. Bueno, eso también son venenos en la tierra y venenos para muchas personas que están sin soberanía y sin capacidad de vivir en su territorio. Nosotros en Cataluña, también al servicio de la agroindustria, tenemos una montaña más alta que el Tibidabo, de las potasas. Tenemos minas de potasas en la zona de Suria, y para sacar la sal, las potasas del subsuelo, hay como unos desperdicios, o lo que no puedes aprovechar, y se va acumulando, y hoy en día ya está más alta que la montaña del Tibidabo. Eso se filtra en los ríos. Es el mayor desastre ecológico que tenemos en Cataluña, y tiene que ver con la agricultura industrial. No quiero dejar de señalar eso, ¿no? Al final, un paisaje de monocultivo,
monocultivo aburrido. Es que esto es una poesía, aunque no lo parezca. Tierra acaparadas. Bueno, luego pondré voz de poeta. Monocultivos, la fotografía es eso, una fotografía de grandes plantaciones. El 20% de la tierra fértil del mundo, perdón por las cifras, pero son ya monocultivos. Y además son monocultivos que mayoritariamente no se comen, porque estamos hablando de lo que os decía, de palma africana, que no comemos las personas directamente, de palma africana, de soja, de colza o de maíz, pero no el maíz de consumo humano, sino el maíz del pienso, ¿no? El monocultivo hay un librito de Marc Badal, un autor, que lo explica muy bien. Mirad, a los campesinos y a las campesinas se les puede atacar de muchas maneras. Se les puede atacar, la más grave, cerrando la escuela del pueblo. Se les puede atacar sin servicios públicos como corresponde a los pequeños municipios. Se les puede atacar poniendo en las estanterías de los supermercados productos baratos que llegan de otros países y que ellos, como productores locales, no puedan vender sus producciones. Pero al final, realmente, lo grave para el agricultor, lo que entendemos nosotras como agricultora, es cuando entran al monocultivo, cuando entran y se venden o son raptados por el monocultivo, pasan a dejar de tener esa autonomía que siempre tiene una finca biodiversa y con capacidad de producir una parte importante para el autoconsumo, pero a la vez de jugar en diferentes mercados. Se convierten los agricultores en simplemente una pieza de una cadena que ellos no controlan, donde ellas ya no tienen soberanía. Y las cosechas miran al mercado en mayúsculas, al mercado internacional. Hoy la agricultura está dirigida por los valores especulativos de las bolsas. Las grandes cosechas de cereales, que son el sustento de la población, cotizan en bolsa. Cuando en el 2011, 2008, 2011, 2012 hemos oído que hay unas crisis alimentarias y que los precios de los alimentos suben, nunca es por escasez de alimentos. Es puro y duro especulación alimentaria con la comida. Los bancos donde nosotros guardamos el dinero, todos tienen, se llama técnicamente, derivados en la especulación alimentaria, porque en la medida que otros mercados inmobiliarios han ido demostrando su fragilidad, el inmobiliario sobre todo, el dinero que necesita reproducirse ha encontrado en un bien como la tierra, ¿no?, en los granos, un lugar donde especular. Y claro, nuestros mercados locales están vacíos. Estos mercados, además, pueden, en breve, hoy, desde las 6, se están celebrando manifestaciones en toda Europa, pueden ensancharse todavía mucho más si es que se acaba firmando los tratados de libre comercio entre el TTIP, que es entre Europa y Estados Unidos, que está prorrogado al 2017, o su negociación, o el CETA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Canadá, que es el que se quiere aprobar ahora a finales de año para que entre en vigor en el 2017. ¿Qué significaría eso para la alimentación? Bueno, para la alimentación seguramente sería el sector más agredido. Toda la producción de los Estados Unidos subvencionada y con la manera de producir de los Estados Unidos o de Canadá, que es lo mismo, y con la normativa que han aprobado en Estados Unidos y Canadá, inundarán nuestros mercados. Es decir, llegará, lo más importante, comida todavía más barata. Que la comida sea barata significa que nosotros como sociedad no estamos bien equilibrados. Lo de Machado, el valor y precio. Pero para los agricultores, para las agricultoras, en la medida que pagamos tan poco dinero,
es que ellos y ellas no pueden vivir de su trabajo. Si encima llegan productos subvencionados mucho más baratos, la poca agricultura que tenemos en nuestros territorios lo tendrá muy difícil. No me sé las cifras de los Països Valencians, pero en Cataluña, de 7 millones de personas censadas como campesinas, hay 50.000 personas. En las prisiones en Cataluña hay 15.000, o sea que dentro de poco habrá más gente en las prisiones que agricultores. ¿Qué soberanía puede tener país, nación, territorio? Yo estoy a favor de las soberanías, que no me malentendáis, pero si no tenéis soberanía alimentaria, bueno, pues el TTIP, el CETA, lo primero que van a hacer es eso, acabar de hundir nuestros territorios rurales agrícolas. Y luego lo que van a hacer es traernos a nuestras mesas pollos que han pasado, los han bañado con cloro, los transgénicos que en Estados Unidos o Canadá están aprobados, la carne que en Canadá se permite hormonar, puede llegar aquí, ¿no? Entonces, este ensanchamiento de los mercados, esta globalización, tiene estas repercusiones. Pero no seamos cínicos. A mí, personalmente, no sé si lo compartís, Ana y Patricia, todo esto de las manifestaciones contra el CETA y el TTIP me parece muy bien, pero Europa hace exactamente lo mismo con los países africanos. O sea, nosotros hemos firmado con Marruecos y con muchos otros países africanos y países del sur exactamente los mismos acuerdos de libre comercio. Y eso es lo que Europa quería firmar con Ucrania y que por eso, bueno, tiene que ver con eso. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Cuando en el Mercadona no veis alitas de pollo, veis que ahora el pollo se vende troceado y vemos bandejas de muslos y bandejas de pechugas, porque son las piezas más preciadas, que sepáis que las alitas de pollo, Europa, las exporta a Haití. A Haití. Y en Haití, además de huracanes y de terremotos, ahora no hay agricultores porque inundamos mercados con productos más baratos. Lo de las alitas de pollo, o sobre todo, por ejemplo, el arroz con el que Estados Unidos inundó Haití. Eso es el peor terremoto y el peor huracán que tuvo Haití, es cuando Bill Clinton decidió inundar Haití con arroz sin aranceles, sin sobrecoste. Es decir, que lo del TTIP está muy bien, que nos sensibilicemos, pero estaría muy bien que también reconociéramos que nosotras o nuestros estados hacen exactamente el mismo ejercicio. Al final, sí, efectivamente. Uy. Pero eso es complicidad de todos los gobiernos también. No te digo que no. Y al final, efectivamente, la mesa puesta, pero es un bodegón de comida muerta. La mesa puesta a base de eso, de las hambres de los países del sur, a la base de acabar con nuestra tierra fértil. Nosotros importamos aproximadamente el 70% de lo que comemos. El 70% de lo que comemos, ¿por qué? Si ya no tenemos agricultores, si no tenemos tejido rural, bueno, quizás las excepciones son las tierras vuestras, ¿no? Aquí, los Països Valencians, que tenéis mucha huerta. Pero Paco, el conferenciante anterior, hablaba de la importancia de que comamos legumbres y que comamos cigrons, garbanzos, lentejas, fabas. Bueno, ¿alguien ha visto campos de gente que cultive lentejas? ¿Garbanzos? ¿Son piñas tropicales que no podemos cultivar porque es un clima al que no se nos adaptamos? Bueno, las estamos importando de México y de Estados Unidos. Mirar el origen de la lata, de México y de Canadá. No podemos producir nosotros, bueno, pues siempre se han producido legumbres, ¿no? Verduras. En Cataluña, sin Almería, no podemos comer. Pescado. A partir del 21 de abril, todo el pescado que coméis, creo que ha habido una conferencia de pescado y tal vez me repito, ya no viene ni del Mediterráneo, ni del Atlántico, ni del Cantábrico. No es que sea ese día exacto, simplemente que cuando ya el Mediterráneo puede abastecernos de apenas 3 meses y un poquito más del pescado que consumimos. ¿De dónde viene? El atún,
Somalia, la merluza de Namibia, el salmón de Chile, el panga de Vietnam. Pero detrás de todo eso, detrás de ese modelo de agroindustria, sobre todo lo que yo quería dibujar aquí, es un modelo asesino, pero a su vez, y lo decía también en la conferencia Paco, insostenible, porque esto es un modelo así, lineal, vertical, llega a la muerte y no tiene ni la capacidad de regenerarse ni de volver a empezar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? Bueno, pues hablamos de una cosa bastante diferente. En realidad hablamos de que la tierra debería de estar en usufructo de la humanidad. La tierra debería ser declarada en las Naciones Unidas un bien público. No debería ser posible que la tierra se comprara y se vendiera, y menos si además con ello, si eso responde a puros ejercicios especulativos. Y no estamos hablando de revoluciones, que también, claro que sí, y la tierra para el que la trabaja, y todas las reformas agrarias necesarias, pero me refiero que modelos de tierras comunitarias siempre han existido y los hemos de volver a reivindicar. Los municipios gestionaban parte de sus tierras. Sería bueno que en esos municipios esas tierras estuvieran a disposición de gente joven que quiere empezar proyectos, de gente en paro que necesita otra actividad, los montes comunales, a los que se podía acceder libremente para, entre los vecinos, aprovechar los bienes del bosque, de la recolección, la madera, etc. Ahora hay muchas iniciativas muy interesantes de fondos de tierras. Bueno, es verdad, vivimos en una sociedad capitalista que tiene su eje central en la propiedad privada y es difícil, aunque también deberíamos atrevernos a eso, es difícil cuestionar la propiedad privada. Pero mientras no lleguemos a esos imaginarios de tierra colectiva, pues hay iniciativas de fondos comunales donde al menos gente que es poseedora de tierra por herencia o por las circunstancias que sean y no la está utilizando, que la ponga a disposición, que trueque esa tierra con gente que la va a cuidar. Y para eso muchas iniciativas de la sociedad civil están haciendo ese trabajo. Y claro que sí, necesitamos las simientes, las semillas, pero estamos hablando de nuestras propias semillas, de las autóctonas, de las que se producían aquí, en Altea o en los alrededores, que tienen la magia propia de las semillas, que se saben reproducir, y se reproducen solas, en círculos infinitos. Bueno, pues hemos de volver a darle el valor que tienen las semillas locales, las redes de intercambio de semillas entre agricultores, que se puedan intercambiar. Hoy en día, intercambiar semillas está penalizado, que se pueda. Y cuando veis bancos de semillas, ellos han ido a pedir una autorización como si fueran cambios de cromos, para que no los denuncien, porque dicen que son coleccionistas. Pero si es un intercambio con una intención comercial, que sí que lo es, porque el agricultor con esas semillas hará cosecha y la venderá, ese intercambio, por ejemplo, en nuestra ley está penalizado. Por eso se disfrazan de coleccionistas de semillas. Bueno, recuperar semillas autóctonas y semillas locales. Fundamental, volver a hacer humus, volver a recuperar la materia orgánica y llevarla al lugar que le corresponde, que es al suelo. La palabra humanidad, no sé si es verdad y si no me lo invento, etimológicamente es verdad que derivará del humus. Y la humildad es reconocer que la postura de ir cabizbajo por la tierra, por la vida, es el orgullo de ir mirando el suelo, la tierra de donde empezamos. Es muy importante. La práctica de la agricultura agroecológica se sustenta en que a la tierra se le devuelve materia orgánica, se la cuida.
A la tierra no se le extrae, no se le explota. La hemos de regalar, le hemos de devolver. Y ahí sí, etimológicamente hablando, la palabra agricultura nos lo explica muy bien. Agri es tierra. Y la palabra cultura deriva de la palabra cultivar. Por eso una persona muy cultivada es una persona muy culta, ¿verdad? Bueno, pues cultivar deriva de cuidar. Entonces, agricultura es cuidar la tierra. Cuidar la tierra es, en este esquema, la mejor manera de combatir el cambio climático. Si nosotros queremos captar y fijar carbono, que ahora, como si fuéramos una botella de Coca-Cola, lo tenemos en efervescencia, una bebida carbónica que está en la atmósfera, el carbono, para fijarlo a la tierra, la forma más eficaz, sacarlo de arriba, es con la práctica de hacer humus. Y reconocer, y esto es muy sano para una sociedad tan androcéntrica como la nuestra, y reconocer, y eso es propio, o en eso están insistiendo los movimientos feministas, reconocernos como seres vulnerables y dependientes, y muy ecodependientes. Nosotros, para que la vida humana, no la vida en general, para que la vida humana se siga reproduciendo, necesitamos de sol, necesitamos de lluvia, necesitamos de lombrices, necesitamos de abejas. Y si no hacemos ese ejercicio contracultural y revolucionario de bajarnos de nuestro pedestal de dioses, difícilmente entenderemos lo que significa cuidar la tierra o practicar agricultura. Por eso sabemos que nuestros aliados son la lluvia, el sol y desde luego el trabajo de las personas campesinas. Nuestra sociedad está de espaldas al mundo rural. Estamos viendo, lo hemos dicho al principio de la charla, la cantidad de gente que sale exiliada, aunque ellos nos regalaron la agricultura. Bueno, pues en nuestra sociedad hay un colectivo importante que son insiliados interiores, insiliados, y son los agricultores y las agricultoras. Incluso en nuestro propio lenguaje, cuando hablamos, muchas de las palabras que utilizamos faltan al respeto y a la dignidad de estas personas. Quienes estáis cerca del campo, quienes habéis practicado, ni que sea un huerto de la terraza, sabréis que estamos hablando de una práctica muy compleja, que abarca a la vez mucha sabiduría. Mirad, el Mardadal, creo que lo he citado antes, explica que como promedio un campesino, desde que decide poner antes, cuando en su cabeza dice voy a poner las habas de otoño, hasta que recoge las habas, además del tiempo, que ya sabéis que es mucho, esa persona toma de promedio 400 decisiones. Y no te puedes equivocar, o no te puedes equivocar en muchas decisiones. En el momento de plantar, en la distancia en qué plantar, qué plantaste el año pasado, en la luna, incluso en el acto de bajar la azada, ¿cómo digo a Valencia? La ixada, y no equivocarte. Bueno, pues ese es el trabajo de los campesinos y las campesinas ninguneados, despreciados. Es el sector primario que hoy lo hemos reducido prácticamente a muy poco, ¿no? Y debemos de ponerlos en el centro de esta agricultura. Y que su fruto se entienda no como una mercancía sin más, que recuperemos ese valor, un fruto, la dignidad. Y como lo que se está haciendo hoy aquí, en Altea, más allá de salirnos de los Mercadonas, salirnos de los Carrefours, construir a partir de nuestras redes, nuestros espacios, volver a hacer nuestras conexiones de comunidad. Ya parece difícil vivir
en ese estilo comunitario que todas podemos tener en el imaginario y que prácticamente lo circunscribimos a eso, ¿no? A comunidades indígenas, en esas grandes cabañas circulares. Nosotros debemos de volver al sentido de lo común y hacer comunidad. Y la comunidad hoy son redes, donde no estarás conviviendo día a día, pero has creado un mundo paralelo, un mundo al margen del modelo capitalista, escenarios diferentes por donde habitar. Y al final tenemos alimentos sanos, que son muerte, pero la muerte es vida, y entramos en este círculo global, este círculo final de un modelo de alimentación que de otras maneras le podemos llamar soberanía alimentaria, agroecología, o como a cada uno le parezca mejor. Es una propuesta, como decíamos, sin lavarse las manos, de desobediencia. Hay que desobedecer el otro modelo por cuestiones de justicia y por cuestiones de sostenibilidad. La agricultura industrial capitalista, más antes o después se encontrará con sus límites, y las respuestas, científicamente hablando, indudablemente van a depender de la capacidad que hayamos tenido entre todas y todos de volver a poner este esquema que se pueda reproducir en cuantos más sitios mejor, ¿no? Es eso que siempre digo, cita, que lo de mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños, cultivando pequeños huertos, alimentarán el mundo. Bueno, gracias. Bravo. Voleu fer preguntes? Voleu que xerrem una estona? Jo volia comentar-te una cosa. És que, a més, la perplexitat del sistema fa que aquest xicotet agricultor, per exemple, d'ací, avui en dia no sàpiga conrear, cultivar sense agrotòxics, sense fertilitzants, sense química. És a dir, si hi havia costums més equilibrats de cultivar i de conrear, o més tradicionals, fins i tot els han perdut. I aquests agricultors que avui en dia, sense aquests extras de la indústria, no saben fins i tot cultivar. És a dir, s'ha arribat ja a aquesta perversitat màxima. El xicotet agricultor de la zona SIC diria que sense química és impossible que no sabria. I després és veritat que estan dins del mercat, i dins del mercat avui en dia eres un valent si eres un agricultor. No és un valent, eres un heroe. Pues mira, jo coincideixo amb el que tu dius. De tota la nostra proposta, segurament el punt més feble és la pèrdua d'aquests coneixements. Perquè nosaltres, quan mor una persona gran que sap fer agricultura, es tanca una universitat. I si perdem aquests coneixements, si perdem estos conocimientos, el que esta rueda siga girando realmente es difícil. Las dos variables más importantes que además van intrínsecamente ligadas es esta gente valiente, es decir, el número de personas que queramos estar en el campo haciendo agricultura y la sabiduría de estas personas. ¿Se puede luchar contra el hambre en el mundo? ¿La agricultura ecológica puede dar de comer? Cuando seamos 9.000 millones de personas, ¿habrá alimentos para todos? Es que esa no es la pregunta. O a esa pregunta se le responde sí, siempre y cuando tengamos gente en el campo. Mientras tengamos un 2% de la población practicando agricultura, no hay ninguna forma, ni la agricultura regenerativa, ni la industrial, ni la campesina, no hay. Necesitamos que haya gente en el terreno, en el campo. La industria nunca va a poder reemplazar eso, ¿no? Y esas son, para mí, conocimiento y personas, la actitud y la voluntad de ir al campo son las variables que realmente necesitamos trabajarnos más y hacer que sean fáciles. Cuando preguntábamos el papel de las administraciones, pues al final
cuando tú lees cualquier programa electoral, jamás hay políticas rurales, jamás aparecen, siempre en el último lugar. Y si queremos hablar de algo realmente importante, trascendental para la humanidad, este tema debería de estar en la lista, en el top 10, y está escondido. Dos preguntas en un tema. Una relativa a la capacidad de movilizar gente joven que vaya al campo. No sé si conoce el libro La casa de mi padre. Sí. En el cual habla de la posibilidad de crear comunidades campesinas, más o menos como dices, donde el nivel de vida de la persona que esté ahí no sea equiparable al nivel de vida de una persona de la ciudad en términos de la misma. Sin embargo, yo ahí lo que he visto un problema, porque conozco, por ejemplo, a la gente de Longomai, que mi hijo lleva en Longomai, es la cooperativa ecológica probablemente más activa de Europa, unos 3 años, y hay una gran dificultad para que la gente joven vaya ahí porque no hay como mucha motivación para él. Esa es una pregunta. ¿Qué harías precisamente para crear esas comunidades campesinas en las cuales el nivel de vida y el nivel de renta fuera similar al de la ciudad? Ahora, una pregunta era, si no hay un riesgo serio, no sé si has conocido otro libro que es La historia verde del mundo, No. es de hace unos 20 años, en el cual en este libro lo que plantea es que las grandes crisis de todas las civilizaciones es una crisis medioambiental con una sobreexplotación de los recursos. La Mesopotamia se hunde por la salinización que el riego genera en el vertiente del mundo. Si no estamos ya en un riesgo alto de que las tierras que están sobreexplotadas puedan empezar a dejar de generar alimentos. Un poco esas dos cuestiones. ¿Cómo hacer para que la gente joven así y luego si no existe ese riesgo, Empezando por la segunda pregunta, ese riesgo de colapso, por definirlo de alguna manera, seguramente el más probable debería de estar cuando miramos el cambio climático, ¿no? Que podría ser lo que en otras circunstancias a nivel más particular de civilizaciones hoy se convirtiera en la circunstancia fundamental de un colapso más globalizado. Es importante que para detener ese cambio climático, para mitigar ese cambio climático, analicemos bien el origen de las emisiones de CO2 y procurar mitigarlas. Bueno, esa pregunta se la hizo una organización que forma parte de la revista que hemos traído, que se llama GRAIN, y tomando los datos oficiales, simplemente clasificándolos bajo otra perspectiva, llegó a la conclusión de que el 54% de las emisiones de CO2 que provocan el cambio climático tiene que ver con la agricultura industrial. Porque estamos hablando de que lo que mayor deforestación provoca en el mundo es la tala de bosques y la tala de selvas para dar paso a campos de ganadería o para IKEA o para la soja. Estamos hablando de que en esta práctica de agricultura industrial muy mecanizada y con avionetas que fumigan hay un gasto de petróleo importante. Estamos hablando de que los kilómetros como promedio, los alimentos como promedio de los que nosotros nos comemos aquí en Altea han recorrido 5.000 kilómetros antes de llegar aquí de promedio. Si añadimos que además todos estos alimentos necesitan, porque no hay otra, mantenerse siempre en cadena de frío, que significa refrigeración y congelación, y que además eso significa packaging, que es petróleo, embalaje que es petróleo. Y si además, y esta cifra ya es escalofriante, si además pensamos
que como este modelo de agricultura industrial vertical acaba desperdiciando como poco el 30% de lo que comemos, el 30% de lo que... Perdón, se acaba desperdiciando el 30% de lo que se produce. Hablo más rápido que pienso. Si el 30% de lo que se produce se desperdicia, es malbarata, esos son alimentos que se pudren y acaban siendo responsables del 3% del total de emisiones de CO2. Entonces, es verdad, ese colapso hoy seguramente ya nos lo hemos de plantear a una escala planetaria. Entonces supongo que intervenir con esta agricultura a pequeña escala la podemos entender como una forma muy rápida además de mitigar y de capturar carbono. Si quieres luego en particular, porque si no me voy a alargar, yo tengo una teoría de ecología política, solo te hago el enunciado, que digo que no vamos a llegar al colapso porque va a haber a un colapso material o de petróleo o de alimentos. El colapso va a ser los endeudamientos de los estados y los endeudamientos de las multinacionales. Pero ahí hay que explicarlo un poco largo. Respecto a la otra pregunta, yo tengo un amigo, nosotros tenemos un amigo que es para mí siempre de referencia, que siempre dice, para que la gente vuelva al campo, planta una escuela. Es decir, al final podemos ir a lo monetario, a los valores económicos, a que la gente gane más o que se equipare el dinero. Yo creo que esa es una fórmula de mirarlo insuficiente, aunque es verdad que a todos el tema crematístico y mercantil nos importa mucho. Pero estamos hablando de opciones y medios de vida. Y lo que realmente acaba frustrando muchas de esas experiencias valientes es no contar con servicios básicos, elementales, de dignidad, y muchas veces pasan por que haya una ginecóloga más o menos cerca y que no tengas que hacer 300 kilómetros para tus revisiones, ¿no? Y eso otras veces lo mismo. ¿Qué se necesitan? Políticas claras, valientes, a favor de lo rural. Y eso es, bueno, un punto de partida que lo puedes ir desarrollando en muchos otros ejes. Por ejemplo, la expropiación. Hay una ley franquista que aún no está derogada que permite la expropiación de las tierras que no se le está dando uso agrícola. No sé de ningún gobierno democrático, no es que yo sea franquista, no hay ningún gobierno democrático que haya expropiado tierras de terratenientes sin trabajarla para debajársela a la gente, para que pueda estar la gente. O sea, te expropian para hacerla a 7, porque es el bien común, pero eso, que es el bien común, nadie se atreve. El precio de la tierra es la primera gran dificultad de cualquier gente joven que quiere volver al campo. Bueno, pues la expropiación podría ser una medida a utilizar. La PAC, la política, mira, si fuera ministro de Agricultura, algunas cosas se me ocurrirían. La PAC es el presupuesto más grande de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea dedica el 40% a políticas agrarias. Fijaros lo que se podría hacer si en lugar de una PAC está perfectamente diseñada para apoyar esa agricultura vertical, estuviera diseñada para apoyar esta agricultura circular, ¿no? O infinita. De cada uno de vosotros, al final del año, 1.000 euros de vuestros impuestos son dedicados por la PAC a la agricultura, ¿no? O sea que es una cuestión de voluntad, política. Alguien lo decía antes, la clase política en esta subdemocracia en la que vivimos está al servicio de las grandes empresas. En Cataluña tenemos la mayor producción porcina de la historia, pero ningún gobierno va a plantear que se reduzca la cabaña, que se deje de echar la cantidad de purines y que volvamos a poder tener espacio para pequeñas granjas y producciones locales. No hay para nada ese tipo de voluntad.
escuchar su opinión de, no sé si la vas a saber allí en Cataluña, pero yo, vamos, mi círculo así más o menos cercano, vivo en Alicante, pero creo que está pasando en muchos sitios. Observo cierta moda, o yo lo califico así, de gente que busca productos ecológicos, que su mayor preocupación es consumir producto ecológico por un beneficio personal hacia su salud, pero que están demandando productos que vienen de terceros países, ¿no? Pues hablo del té, de la quinoa, que parece ser productos maravillosos que nos van a solucionar todos los problemas de salud. Y yo tengo la sensación, no tengo los conocimientos, pero tengo la sensación de que eso puede estar creando problemas en estos países y tengo una sensación de que es una moda de niños ricos de países europeos en los que ya no sabemos en qué gastarnos el dinero. No lo sé, es un poco mi percepción de lo que está ocurriendo y veo que es una cosa que va más, que a veces lo veo más en la prensa, veo que incluso grupos de consumo que han surgido desde proyectos de soberanía alimentaria están cayendo en la compra de esos productos y no sé si yo estoy exagerando o es así. Vamos a relativizar en el sentido de que esa preocupación por la salud, en la charla de Paco estaba a reventar, es una preocupación lícita y muy estimulante porque refleja en el fondo los efectos de este modelo, pero es verdad que ahí, de nuevo, si no lo planteamos con una visión de lo colectivo, pues estamos en una visión muy individualista, muy egoísta, que es, otra vez, esencia y parte del modelo capitalista. El modelo capitalista quiere respuestas individuales y egoístas, y al final encaja perfectamente ese esquema que tú dices, encaja perfectamente en el otro, y así lo estamos viendo, porque ya tenemos monocultivos de productos ecológicos, tierra acaparada para productos ecológicos, y ya tenemos la gran distribución, que lo hemos hablado, de Carrefour, de Mercadona o de otras pseudo grupos de consumo que se están poniendo en marcha, que están insertos en esa cadena. Creo que preferiría acabar antes con Monsanto que con esa moda, por entendernos, pero es muy necesario hacer un abordaje desde lo colectivo, porque es una respuesta muy parcial y totalmente insuficiente. No sé, simplemente decir que comparto tu opinión, sí. Y que esa realidad no solo es de Alicante, sino que efectivamente la estamos detectando en muchos otros lugares. Sí. Hay que estar muy atentos, hay que intentar ver qué hay detrás de cada cosa. Un producto ecológico en Mercadona no es un producto para la soberanía alimentaria. ¿Conocéis qué es Mercadona? ¿Sí? ¿Y estos? Me ha encantado, muchas gracias por Mira, estar aquí. mira, tú llamas. Luego echamos un curso en la línea evolutiva personal, en el análisis de la salud, desde que voy buscando la medicina naturista, y cuanto más leo de soberanía alimentaria y de agroecología, más veo reflejada la salud pasada. ¿Qué podrías tú aportar en ese lenguaje, en esa relación, en lo que es la agroecología y la salud de la persona? Podrías decir. Cada vez lo veo más asociado. ¿Me permites ¿cómo se dice esto? Voy a hacer Un inciso. No. No. Bueno, si me permitís, una frivolidad. Dice, me cuentan de un doctor de personas que trabaja por Brasil, en un dispensario pobre, de una población pobre, de un departamento pobre. Parece que el galeno descubrió un remedio casero que todo lo cura, sin necesidad de medicamentos que les enferman, solo de pensar en cómo los pagarán.
Doctor, doctor, me duele la garganta. Eso será que usted quiere, pero no puede, contar alto y fuerte las cosas que le apenan, las cosas que le preocupan, las cosas que le indignan. Doctor, doctor, me arde el estómago. Eso será que ahí abajo se le acumula la rabia y no la puede liberar. Mire, doctor, las uñas están quebradizas y deformes. Habrá que analizarle. Está claro que le bajaron las defensas. Doctorcito, mire qué resfriado tengo. Eso será que su alma llora. Su masculinidad malentendida no le deja llorar por donde debiera y cuando debiera. Doctor, me duele la cabeza. Eso será que muchas dudas pasan por ahí y ahí se instalan por demasiado tiempo. Doctor, ¿me toma la presión? Mejor dígame, ¿a qué tiene miedo? Doctor, las menstruaciones se alargan y me incomodan. Mujer, ¿le aprieta el ser mujer? Y toda la parroquia del doctor sale con recetas parecidas. Cada día consuma 2 o 3 conversaciones. Escucha a su cuerpo cada 8 horas. Retire de las comidas la rapidez y las prisas. Y la carne. Con mucha carne. Y grite profundamente frente a unas injusticias y colectivice sus luchas. Y me llora todas las penas y me ríe sin límites. Es el terror de las farmacéuticas. Molt bé, pues gràcies.